Ana Eugenio Maneiro. Nos va a hablar de la adolescencia, de acompañar a la adolescencia. Ella es psicóloga, es psicomotricista, es formadora de psicopraxis, trabaja con niños, con personas adultas, con adolescentes, y lleva muchos años. Y además con ilusión, con emoción, con entusiasmo. Con lo cual, pues esta tarde yo creo que la vamos a disfrutar. Así que os dejo con ella y venga, adelante, ¿vale? Ana, ¿puesta ya en marcha? Sí, aquí estoy ya, sí. Pues hala, a por ello, ¿vale? Bueno. Buenas tardes a todos, gracias Carmen por tu presentación. Mirad, no sabía que podría veros a algunos, o sea que me ha hecho mucha ilusión ver caras. Bien, pues como el título dice de la webinar, ¿no? Es cómo acompañar al adolescente en la sala de psicomotricidad. Así que voy a empezar por la palabra acompañar. Acompañar desde donde yo lo he aprendido en esta metodología de la psicomotricidad vivenciada con Carmen. Bien, acompañar es una palabra que en la RAE dice que es estar con el otro, estar junto al otro. Yo os diría que es una palabra llena de contenido porque requiere de tiempo y de espacio, requiere de que en ese tiempo y espacio las personas que, en este caso el psicomotricista que está con el adolescente o con un grupo de adolescentes, vaya generando una relación, una comunicación con ellos hasta que se produce una confianza y un proceso en el que se da y se recibe, puesto que os diría que por el mero hecho de ver cómo ellos van transformándose, eso es un placer, y ver cómo ellos se van reconociendo y van gestando sus propias capacidades y competencias también. Además, os diría que en estos años que llevo trabajando con adolescentes he aprendido mucho con ellos. Así que para mí acompañar está cargado de emoción y de relación y de comunicación. Así que cuando acompañamos, estamos con el otro desde no juzgar, desde que puedan sentir que les vemos, que acogemos lo que traen, tal y como están. Así que sí que es importante, os diría que para nosotros es importante, pues sí que tener un referente evolutivo de cómo pueden llegar, conocer qué características tienen. Como no sabía que se iba a ver, ni siquiera que podría a lo mejor mantener un diálogo, bueno, se me ocurrió preguntar o registrar pues cosas en familias, en amigos, ¿qué les llega cuando digo la palabra adolescencia, ¿no? ¿Qué les llega? Bueno, pues empezaron lluvia de ideas, ¿no? Y desde lo que he recogido en estos años, pues por ejemplo, que huelen mal, que no se duchan, que por qué discuten tanto, que por qué siempre quieren tener razón, que por qué hay tantos silencios, por qué siempre dicen que no. Por ejemplo, también esa jerga que a veces no entendemos, ¿no? ¿Por qué nos hablan así, ¿no? Pues os decía, las discusiones interminables, ¿no? Bueno, habréis visto que muchas de las características que se expresan en un primer momento, ¿no? Quizás no son, bueno, las más bonitas, ¿no? Pero yo os diría que esas características que sí las hemos de conocer para poderles acompañar y también para ver lo que hay más allá de todo esto, que es una etapa de gran transformación, de un cambio muy importante, de un salto al vacío, por ejemplo, algunos jóvenes me dijeron, ¿no? Es como un salto a la piscina sin saber que hay piscina, ¿no? Bueno, pues es una etapa de una gran transformación, ¿no? Es el salto hacia lo que serán de adultos, ¿no? Y es la pérdida de la infancia. Entonces, bueno, conocer esas características para ver luego lo que hay más allá. Pero eso, algunas cosas de esas no las van a traer y las vamos a poder observar en la sala de psicomotricidad. También quisiera deciros que en el acompañamiento también tenemos en cuenta a las familias y a los educadores, a los padres. ¿Por qué? Porque para ellos también, por ejemplo, para los padres también es una pérdida, ¿no? El hijo que conocían ya no es igual. Bueno, ellos necesitan también poder hablar y expresar todo eso y tener a un otro que lo pueda escuchar.
¿Para qué sirve? Porque también uno puede sacar todo eso que lleva afuera y los padres también pueden ir encontrando otro significado, por ejemplo, a las discusiones, que no son otra cosa que en el fondo también poder hablar con los padres de algo. Entonces, cuando pueden ir hablando de lo que les sucede y pueden ir viendo a lo mejor que detrás puede haber otra intención, pues bueno, van adquiriendo otra manera de estar en ajuste con estos hijos y hijas que están en un momento en que cambian tanto. Y a los educadores también, ¿por qué? Porque pasan muchas horas con ellos, están muchísimas horas, tienen un gran peso en su vida. De hecho, si os pudiera también preguntar si recordáis esas etapas en que estudiabais, ¿no? Muchos recordaréis a los profesores y a los educadores por muchas y variadas razones. Así que también podéis escuchar a los profesores, educadores que están con ellos, pues también para poder a veces vaciarse del malestar y luego ir reconociendo otras estrategias, otras capacidades en ellos, ¿no? Bueno, he abordado como la primera palabra, que es acompañar. Me gustaría, como os he dicho, tienen una serie de características los adolescentes, pero que no todas llegan así de sopetón. Habría unas etapas. Primero hay unos cambios físicos que cuando se pueden observar previamente ya ha habido todo un proceso de transformación. Y esos cambios físicos sí que marcan un hito, un antes y un después. En general pueden aparecer a los 11 años, pero es verdad que pueden aparecer antes y a lo mejor en los chicos después. Pero sí marca, es un hito y es el inicio, es la pubertad, y luego el poderse acoplar a todos esos cambios que van a llegar sería la etapa de la adolescencia. Aproximadamente yo os digo muy general, para no entrar en eso, que pues, en esos primeros cambios físicos, ¿no? Hasta pueden aparecer inclusive hasta los 14, 15 en los chicos, en las chicas antes. Luego hay otra etapa que estaría entre los 15 y los 17, pero ya os digo, se van moviendo casi a la par que las etapas de la secundaria obligatoria. Luego los que están en grado medio, vida laboral o bachiller, y luego pues grado superior, vida laboral o universidad. Más o menos están en ese baile también con las etapas educativas. Y algunas de las transformaciones de ellos, por ejemplo, las físicas llega un momento pues que ya, luego van apareciendo otras, y otras están todo el rato. Bueno, entonces os he expresado un poquito así lo que es acompañar, etapas y características que se pueden observar, y ahora ya voy a tratar de compartir con vosotros, cómo se muestran en la sala de psicomotricidad y cómo abordamos, ¿no? Cómo les acompañamos. Bien, hay una parte, como os he dicho, de la adolescencia que es los cambios físicos. Esos cambios físicos la imagen que tienen ellos está asociada a la identidad, ¿no? Y de repente esa imagen que tenían ya no está. ¿Qué les favorece la sala de psicomotricidad? Pues en la sala de psicomotricidad no es solo la imagen, sino incluso la propia percepción que tienen de ellos, ¿no? A algunos les han crecido los pies, otros las extremidades, ¿no? A las chicas el pecho, pesan más, tienen otro volumen, ¿no? Hasta saltar, caminar. Es como volver a otras etapas evolutivas y tienen que volver a reajustar todo eso. Inclusive os diría, no es que sientan las vísceras en sí mismas, pero sí ellos sienten que todo eso se está moviendo, ¿no? Y lo sienten por las sensaciones, ¿no? Les llega mucha información. De hecho, algunos hasta llegan a pensar que están enfermos. Y en la sala de psicomotricidad ellos pueden explorar su movimiento, sus apoyos, ¿no? Entonces, en la sala tienen objetos que son módulos, son objetos de espuma y pelotas, por ejemplo, que les ayuda a entrar en movimiento. No es un movimiento que nosotros dirigimos, es un movimiento que sale de ellos, desde ellos. Nosotros nos hacemos hipótesis para facilitarles todo eso que tienen que poner fuera y poner en marcha, pero es un movimiento que sale de ellos, y al salir de ellos es auténtico, es su ser.
Así ellos van transitando, también os diría, ¿no? En esos desequilibrios, en esa desorganización corporal, ¿no? En ese encuentro con una imagen en el espejo bueno, que algunos van, juegan, se miran, juegan, van y vienen, ¿no? Otros no pueden mirarse mucho, incluso algunos se pueden hacer un espacio, que eso también facilita los módulos, ¿no? Un espacio donde pueden permanecer hasta que les es posible salir de ahí para poder entrar en relación, poderse mover, poderse atrever. Hay un respeto a ese momento al que cada joven o cada persona tiene en la sala para poderse enfrentar a lo que quiere y necesita, pero cada uno requiere un tiempo y eso también se puede observar tanto en grupos de educación, de reeducación o terapia, que son los 3 ámbitos en los que bueno, se abordaría la adolescencia, ¿no? En la sala. ¿Qué más os puedo comentar de la sala, no? Pues, por ejemplo, también tienen mucha fuerza, de repente encuentran que tienen mucha fuerza y necesitan sacarla, aparte de, como os decía, ¿no? El no, la confrontación, ¿no? Pues los módulos, las pelotas, el tener un espacio por donde poderse mover, hace que pueda salir toda esa fuerza y toda esa agresividad, ¿eh? Y puedan entrar en otro acople con ellos mismos, inclusive con lo que pasa afuera, ¿no? Porque al final también es poder ellos entrar en otro reajuste con la realidad. Os decía al principio características también del no, ¿no? ¿Para qué les sirve el no a los jóvenes, ¿no? Que también en la sala sale a través de poder explorar su voz, que no tanto el lenguaje, que luego llegan espacios para hablar, ¿no? Sino el no internamente les sirve para poder separarse de la familia, de los padres internamente, para ganar autonomía, para ver qué ideas van a tener ellos o sea, para ver cómo quieren ser, ¿no? Saben cómo han sido, de hecho muchos vuelven a hablar de la infancia, pero están en esa búsqueda de quién soy y cómo voy a ser, ¿no? Grandes preguntas que tienen. Hoy mismo un adolescente en terapia lo ha expresado así, ¿no? Me dice, es que, ¿quién soy yo? ¿No? Y os diría que todas esas transformaciones físicas, toda esa mirada que va hacia el grupo, ¿no? Hacia lo social, ¿no? Toda esa necesidad que tienen para poder transitar esta etapa de cambio, ¿no? En la sala lo van expresando. Va saliendo ese sensorio motor, que es un movimiento que es muy personal de cada uno, ¿no? Y que les favorece la salida de todo lo que tienen adentro para ponerlo afuera y poder entrar luego en la relación. Incluso os diría, no solo lo que sucede en la sala no se queda solo en la sala, o sea, tiene una repercusión en la vida, ¿no? En sus entornos, en su familia, en el colegio. ¿Eh? También os diría que los objetos en la sala para ellos les ponen significado, les dan un significado. O sea, está llena de emoción y le decimos investimiento emocional, ¿no? Afectivo. Os diría simplemente, por ejemplo, si algunos de vosotros que estáis aquí no conocéis la sala de psico, pero sí os diría que si tenéis algún objeto que no tenga mucho valor material, pero sí que vosotros le dais un significado, es un significado afectivo. Pues eso es lo que sucede en la sala. Les dan un significado afectivo a los objetos, a los demás, ¿no? Al psicomotricista, al espacio. Ese es lo que ocurre, que en ese movimiento en que vuelven a entrar en sus sensaciones nuevas, a veces en sus desequilibrios, ¿no? Incluso se enfadan porque no lo viven bien, ¿no? Pero poder tener un lugar donde expresarlo con el movimiento les va llevando luego a esa transformación, porque es un movimiento que sale desde ellos, y que no está separado de la parte emocional y afectiva. Cuando todo se acopla, ellos encuentran quiénes son. A veces es verdad que puede ser que no guste alguna cosa, pero van encontrando la manera de estar más en paz, más en la tranquilidad. De hecho, en muchos grupos también pueden pedir un momento dado poder acabar con relajación, ¿no? Con contacto. También previamente, también sale en la sala cuando ha salido la voz, el movimiento, experimentar con su cuerpo, con los objetos y con los demás. Sí que luego en muchas ocasiones necesitan poner palabras a lo que les sucede, ¿no? Pues a sus grandes preocupaciones, pues los cambios físicos, la sexualidad, qué les pasa en los grupos, ¿no? También qué les pasa en la familia, las redes sociales,
¿no? El bullying, necesitan poder hablar de todo esto y poner palabras. No todos lo harán al mismo tiempo, no todos sentirán lo mismo, pero son temas que suelen salir y que les facilita, por ejemplo, el tema de la sexualidad. A veces no les es fácil hablarla con los padres, ¿no? O poderse hacer preguntas. Por eso muchas veces buscan el grupo para contestarse entre ellos. Entonces, tener un lugar donde poderlo hacer, donde ya se ha generado esa confianza, les sana, es sanador para ellos. Bien, quisiera ahora también deciros, porque voy mirando el reloj, que en esta etapa de pandemia, bueno, ¿qué ha pasado con las redes sociales? Pues, por ejemplo, que han sido el único medio que han tenido para comunicarse, ¿no? Yo he visto que también muchos son conscientes de que en las redes sociales no hay normas, ¿no? Y que si previamente han podido tener todo un acompañamiento, bueno, lo han llevado muchísimo mejor, pero es cierto que les ha salvado en este momento de pandemia. Y también os diría que en este momento voy observando que muchos adolescentes han estado y están en el cuidado de mayores, abuelos, padres, vecinos. Lo quiero compartir porque muchas veces salen los medios de comunicación, botellón, les han saltado las normas, ¿no? Bueno, pues yo quisiera también compartir con vosotros con lo que yo me he ido encontrando, ¿no? Y lo quería compartir, ¿no? Desde esa responsabilidad que están teniendo. O yo percibo que hay tristeza también porque se les ha desmoronado quizás ese mundo que ellos creían que iba a venir, ¿no? Que iban a tener, ¿no? Entonces ellos también se están reajustando a esta nueva, diría, era en la que estamos viviendo. Y también otra cosa que estoy viendo, que estoy observando, es que muchos son por motu propio que piden venir, en este caso, a terapia, ¿no? Pero yo también observo que en los colegios van intentando, quieren hablar de esto, ¿no? Necesitan hablar de esto, ¿no? Así que tener espacios en los centros donde pudieran hacer psicomotricidad, ¿no? Los adolescentes que están en secundaria, en bachiller, ¿no? Ojalá en la universidad, por soñar, sería también ciertamente un lugar donde hablar de todo lo que les está sucediendo a ellos, que les están pasando muchas cosas. Y tener un lugar donde también poderse mover, y ya os digo, porque ese movimiento que sale de ellos es un sensorio motor muy profundo, les hace descubrir otras capacidades y otras competencias para afrontar esta vida que ahora nos está tocando vivir a todos diferente. Bueno, no sé en este momento si parar o seguir, son las 7:20, por si hay alguna pregunta. Gema, no sé ahora cómo funciona esto, si aparecen, se hacen. No sé si me escuchas, Gema. No. Bueno, vale. Yo te estoy escuchando, sí. Ah, sí. Sí, ha hablado alguien, pero bueno. Sí, bueno, puede ocurrir que no haya habido preguntas, pero que si alguna quiere hacer alguna pregunta, si tú sigues, dejamos un espacio y preguntan. Y si hay alguna hora, pues que la haga. Vale, es que no ¿Queréis sabía hacer alguna pregunta? Sí. Lo hacemos todo seguido en general y luego, Ana, hemos dejado para así, cuando ya acaban las preguntas, dejamos. Vale. Bien, es que como me creía que no vería a nadie, ya os digo, para mí ha sido nuevo, pensaba que en la webinar no veía caras, solo veía que iba entrando gente, ¿eh? Ya veis que yo también venía yo con mi bueno, quizás me gustaría hablaros de la metodología, hablaros de la metodología sería un gran reto, un poquito, que también en otras webinars se ha abordado, bueno, nosotros la metodología es la metodología de la psicomotricidad vivenciada que hemos aprendido con Carmen Pascual en Psicopraxis. Y esa metodología, bueno, es todo un recorrido de formación de 2 años en educación y reeducación y luego en terapéutico, más todo el tiempo de después que, como es apasionante, revisamos. Pero sí quisiera deciros que la observación que hacemos está basada nosotros observamos unos parámetros, unos discursos y unos organizadores, y eso forma parte de la metodología, que ahora no hay
tiempo para explicar, pero por ejemplo, ¿no? Observamos el gesto, observamos la mirada, observamos cómo se mueven, cómo es la cualidad y la cantidad de movimiento, qué objetos usan, a qué espacios van y qué espacios no van, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes también suelen generarse espacios para hablar, se suelen construir un espacio para poder estar y hablar, que a veces es más reservado y otras veces sí que es más abierto. Pues nosotros vamos observando y les vamos acompañando en todo esto que va sucediendo. Luego hacemos unos registros de las sesiones, generamos hipótesis para poder seguir en las siguientes sesiones. Quiere decir que hay una parte empírica que se observa, que se aplica una metodología para poder estar con ellos y que requiere de todo un tiempo y de todas unas horas de prácticas y de registros, que sí que quería compartir con todos vosotros, ¿no? Entonces a los jóvenes pues sí les observamos, y vamos analizando todos esos parámetros, todos esos discursos y organizadores. ¿Qué más quisiera compartir en este ratito de webinar? Pues pues frases que han dicho adolescentes. Por ejemplo, uno expresó que agradeció que yo no interrogara y no le preguntara tanto, porque, claro, solo le preguntaban qué le pasaba y él dijo que es que él no sabía qué le pasaba. Él sabía que algo le pasaba, pero no sabía qué le pasaba y por tanto no podía contestar con palabras. Entonces él agradecía el poder, y este chico venía en un grupo de reeducación, agradeció poder estar desde ese sensorio motor, desde ese movimiento, hasta que él pudo poner las palabras, ¿no? Y tuvo su tiempo y su espacio para hacerlo. Otra cosa que puedo compartir con vosotros, ¿no? De expresiones, ¿no? De cuando ellos pueden llegar a las palabras, pues por ejemplo, un chico que dijo, entonces lo que me está pasando es que una parte de mí está muriendo y la otra está naciendo, ¿no? O sea, fijaros qué profundidad, ¿no? Qué expresiones cuando ellos ya pueden poner palabras, que ya os digo, eso viene después, ¿no? Otros van expresando ese malestar que tienen de no entenderse, ¿no? Es que no entiendo por qué lloro, por qué río, por qué tengo tanta energía, por qué tengo poca, ¿no? Y necesitan poderlo contar, porque necesitan poderse aceptar en todo eso que van sintiendo, ¿no? En todas esas nuevas sensaciones. ¿Qué más puedo compartir con vosotros? Pues otras grandes preguntas que ellos se hacen y también sobre el mundo, ¿no? De cómo ayudar, cómo colaborar. No siempre están en un lugar de omnipotencia o de hedonismo, ¿no? Sino también de cómo, pues sí, de cómo colaborar, ¿no? De cómo hacer del mundo algo mejor. Pues también sale esa parte. Y bueno, y ahí está también nuestro futuro también con ellos. Bien, otros ejemplos creo que os lo he comentado, ¿no? De cómo sacar la agresividad, ¿no? De cómo expresar toda esa fuerza, que incluso ellos mismos dicen que a veces es más grande que ellos, ¿no? Pues bueno, pues la sala les favorece, esta frase también, ¿no? Es que es más grande que yo, ¿no? ¿Qué hago con todo esto, ¿no? Pues poder tener objetos, pelotas, cuerdas, pueden correr, rodar, saltar, pues pueden ir sacando todo eso y les facilita unas sensaciones y unas emociones que son intensísimas, ¿no? Por ejemplo, lo que os he dicho de las discusiones con los padres, pues también lo expresan, es que al final dicen, bueno, es que me encanta hablar de esto con mis padres, o sea, en el fondo están buscando la comunicación con ellos. También es cierto que se ven más de igual a igual, nos ven más los defectillos y quieren que seamos como muy, muy reivindicativos, ¿no? En nuestras ideas, ¿no? Porque ellos buscan las suyas, ¿no? En sala también puede salir esta parte y nosotros, pues por supuesto, le acompañamos porque necesitan ese punto de confrontación y de no que queda en eso, que es la necesidad que ellos están expresando. ¿Qué más os podría comentar, no? Pues edades en las que ya empiezan a lo mejor no tener la necesidad de discutir con los padres y lo pueden expresar también aquí porque las sensaciones, los apoyos, la manera de moverse va cambiando. Y incluso ya te dicen en lo que se quieren parecer a ellos, ¿no? Ya a partir más de 18, 19, también va surgiendo, ¿no? Van pudiendo poner todo esas palabras, ¿no? A lo que les pasa, pero después, porque a veces si no el lenguaje les puede y nos puede interferir. Así que
bueno, todo eso me llega a compartir. No sé si me quedan más minutos, por aquí veo que sí. Sobre Vale. todo, creo que hay alguna pregunta que puede ser interesante a responder, que se la podéis hacer, porque yo la Vale, tengo aquí, pero no me llega es que no la veía el pregunta. chat. Vale, ¿Eh? no veía el Sé que chat. hay aquí alguna, mira, sí. Dice, ¿qué podemos hacer cuando un adolescente no quiere hacer nada? Solo quiere estar sumergido en su aburrimiento. ¿Cómo podemos interpretar y acompañarle en estos momentos? Bueno, bueno, para mí sí que está expresando algo, ¿no? Quizás también os diría, pues el aburrimiento también es un punto de partida para ver qué quieren hacer, ¿eh? Internamente seguramente pueden haber muchas más cosas detrás. Claro, en la sala se me ocurriría como acompañar eso, sí, sobre todo si lo verbalizan de me aburro, ¿eh? En la vida de fuera, pues yo creo que es poder estar en la aceptación de que eso forma parte de su cambio, ¿eh? Los padres a veces, claro, o educadores que pueden decir, bueno, ¿y qué te parece si, no? A veces incluso os diría que los silencios y los estar cerca lo perciben y entonces cuando están preparados preguntan o piden ayuda. ¿No? Pero hay que tener, bueno, hay que tener. La paciencia es una buena compañera. ¿No? Y los silencios a veces y las miradas a veces son suficientes. ¿No? Vale, veo otra. ¿Qué hacer cuando se quedan demasiado en lo verbal y les cuesta irse al juego a movimiento? Hay que ponerse a jugar con ellos. Nosotros ahí es entrar en la provocación, en la seducción, ¿no? Incluso aunque les moleste, no te ha gustado, bueno, y buscar la relación con ellos, ¿no? Y como tenemos objetos, pues eso nos facilita mucho el entrar menos en lo verbal, pero no quitaremos lo verbal si aparece, porque en ese momento es lo que ellos pueden mostrar. Es lo que os decía, se acoge lo que llega, lo que muestran. Luego está la pericia nuestra de poder, sí, provocar, seducir, ¿no? Para comunicarlos. ¿Conocen o tienen experiencias de trabajo psicomotor dentro de la escuela con los mayores de tercero a sexto? Vale. Bueno, yo he trabajado en un centro escolar que os podría decir que sí, que la sala es un espacio que se ha utilizado, ¿eh? Y que ha sido también muy sanador, porque inclusive, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, los alumnos que suelen dar problemas en aula, problemas de conducta o porque son provocadores, pues en la sala son fantásticos, porque cuando hay una dificultad en la sala son los primeros que encuentran soluciones. Son grandes ojeadores de la conducta, ¿eh? Y es una manera de ellos redescubrirse en otra capacidad y los demás también, y con lo cual puede haber otro ajuste luego en el grupo, clase. Así que fantástico si se puede trabajar se puede trabajar en todas las edades. De hecho, ya lo veréis si os metéis, por cierto, antes de que se corte, si os metéis en la página web de Psicopraxis, veréis todas las formaciones que se llevan a cabo, los máster, talleres, dónde están los centros de psicopraxis, quiénes somos. Y de hecho con los mayores pues también se está trabajando, hay personas que están trabajando con mayores del equipo y toda la vida, si lo primero que hacemos en la vida es respirar y lo último que haremos al morirnos es parar ese movimiento, es que lo primero que hacemos es movernos y siempre buscamos, incluso las personas que tienen tetraplegias o enfermedades degenerativas, el mayor placer que tienen es cuando se pueden mover por sí mismos y tener autonomía, es ser auténtico, es la libertad total. ¿Eh? Bueno, es que voy mirando el tiempo y veo que son y media y digo, ay, que se va a cortar. No, Digo, no, 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 hay tiempo, hay tiempo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vale. Que sí que es importante, que si hay alguna pregunta se sigan haciendo, porque tenemos tiempito. Y sobre todo porque la adolescencia es un momento tan extraordinario, se habla tan poco de... Aquí hay una, aquí está. Carla, levanta la mano, sí. Gracias, hola. Hola, Bueno, un poquito relacionado con lo que ya platicaste. Por ejemplo, en casos de adolescentes que ya estuvieron en terapia psicomotriz, yo soy psicomotricista couturier,
Ajá. pero estuvieron, digamos, antes de llegar a la adolescencia, entonces ya conocen el espacio, ya conocen los materiales, ya han investido mucho, han explorado mucho el espacio, llegan a la adolescencia y entonces es cuando a veces dicen, no, es que yo ya no me quiero mover, ya no quiero ir a jugar. Entonces sugieren ahí algo más, introducir algo nuevo para ellos que pudiera ser llamativo. Vale, bueno, yo puedo compartir en mi experiencia, sí que pasa, no te dicen yo ya no soy un niño pequeño, pero algunos de repente sí que descubren alguna pelota y empiezan a jugar con la pelota y no quieren hablar. Y poco a poco, cuando ven que no se les pregunta, pues ellos luego van eligiendo en qué momento quieren empezar a hablar de lo que les pasa. Y en este caso te hablaría de un caso que es de terapia, en que además había consumo de marihuana. Y al final él, cuando pudo inclusive, aparte de jugar con la pelota, pudo elegir un espacio de la sala con sus módulos y generar un lugar, pudo expresar que a él lo que le pasaba, se puso muy triste, se puso a llorar, era que su abuela tenía Alzheimer y que él sentía que ya no le reconocía. Pero para llegar a eso, pues sí, pues ¿para qué vengo yo aquí si yo ya no, ¿Pero qué te crees tú? Que soy un niño pequeño, pues vaya rollo, vaya M, vaya lo que sea, o sea, bueno, pues estar con eso. Hay una cosa que no he compartido de la metodología de psicopraxis desde la psicovivenciada, es la autoobservación. O sea, nosotros revisamos nuestra propia adolescencia en la formación y también lo que me toca, ¿no? Cuando un adolescente me dice algo, para no juzgarle, para poder estar con eso que me muestra, porque es lo que tiene. Entonces, en este caso, no sé, comparto esto contigo porque sí que me ha pasado más de una vez. Y en reeducación también, en grupos pequeños también, pues vaya rollo, pues aquí venimos solo a movernos, pues vaya rollo, o sea, todo eso va saliendo, pero a lo mejor después del rollo hablan de su rollo, ¿eh? Y por ejemplo, un caso en un grupo de reeducación que decía eso, pues vaya rollo, pues esto qué es, pues no venimos aquí a jugar, ni a pegarnos, ni a luchar, pues no sé qué, pues estáis todos locos, no sé. Bueno, al final cuando él fue generando un espacio, fue entrando en un descanso y él pudo expresar que él tenía una hermana autista que no le dejaba dormir por las noches. Pero para llegar a eso, pues primero todo lo demás. Esto puedo compartir bueno, contigo, Carla, y con los demás. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Perdona un poquito, ¿no? Sí. Que a veces los objetos ya no les utilizamos igual con los niños que cuando vienen adultos o cuando vienen adolescentes. Esos objetos ya empiezan a convertirse en parte de todo ese proceso que ellos traen, ¿no? Para crear el espacio, para crear el movimiento, para crear la motivación, ¿no? Yo creo que esa es la parte que tú estás comentando, ¿no? La importancia de todo esto, que ya no es un espacio de juego porque empiezan a vivirlo como un espacio propio en el que ellos le dan su sentido, que es lo lindo y lo hermoso, ¿no? Sí. Así es, así es. Que la sala se carga de afectividad. Al final es esto, ¿no? Por eso ellos luego pueden llevárselo consigo y llevarlo a la vida, ¿no? Si al final es mostrar Este es quiénes el son y objetivo. vivir. También otros jóvenes lo que generan son espacios desde la seguridad poder expresarse, ¿no? Algunos expresan el miedo, pues por ejemplo, con la necesidad de ordenarlo todo y que todo encaje, por ejemplo, ¿no? Pues también, o sea, lo que dice Carmen, empiezan a usarlos de otra manera, pero sí que el espacio de la sala les facilita lo que está dentro poderlo poner fuera, para luego poder estar en relación con ellos y con la vida de otra manera. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero yo creo, Ana, que nos has hecho reflexionar y sobre todo conectar con todo el proceso que trabajamos, ¿no? Porque yo creo que lo has hecho muy conciso, muy claro, creo. Y para reflexionarlo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que el adolescente le llevamos con nosotros y no está nada mal que igual que la infancia la podamos revisar de vez en cuando
porque nos ayuda a irnos creando cada día, ¿no? Y a atrevernos a vivirnos cada día y cambiar y transformarnos, ¿no? Lo primero, agradecer a todos los adolescentes que he conocido que me han permitido todo esto y a mi propia adolescente que también, a todos vosotros por estar aquí y de verdad muchísimas gracias y nada, que os vaya bonito, como dice la canción. Hasta pronto.